Bien, quedamos en este tema de la vía del ciclo del ácido cítrico y vamos a recordar algunos aspectos básicos, como ser el ingreso de acetilcoenzima a la vía en condensación con oxaloacetato para generar el producto de citrato. Entonces, se les había recomendado ir revisando las diferentes reacciones químicas para que ustedes tomen en cuenta la importancia correspondiente de cada etapa del ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Resaltar la participación de las deshidrogenasas, puesto que van acompañadas con una coenzima, la cual se va a reducir y la tenemos en estas diferentes etapas, como el FAT también y como el NAD oxidado. En esta situación, estos equivalentes reductores que vamos a ir marcando ingresan a la cadena respiratoria para considerarse como los sustratos iniciales que ingresan e inician la cadena respiratoria y por supuesto la fosforilación oxidativa, y de esta manera vamos a ir generando moles de ATP para que se puedan ya obtener mediante esta vía, principalmente para tejidos como el hepático y el tejido encefálico fundamentalmente. Por otro lado, habíamos indicado la presencia de enzimas reguladoras como la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, enzimas que regulan prácticamente la velocidad de las reacciones. Aquí la citrato sintasa regula la cantidad de acetilcoenzima que ingresa, la cantidad de oxaloacetato que se condensa con acetilcoenzima A y por supuesto el ingreso de moléculas de agua para dar lugar a la formación del citrato. A partir de esta primera etapa de reacción continúan las siguientes reacciones químicas que están reguladas para esta primera etapa. En el caso de isocitrato deshidrogenasa, regula la velocidad de la oxidorreducción, regula la liberación de dióxido de carbono y por supuesto va a regular la velocidad de formación de succinilcoenzima A, un ácido que tiene un solo grupo carboxílico. Es una molécula de valor energético que al liberar posteriormente la coenzima A va a generar este valor de ATP o en su caso de GTP como guanosintrifosfato. Por tanto, esa etapa debe estar regulada. Por otro lado, la enzima complejo alfa-acetoglutarato deshidrogenasa va a regular la velocidad de reacciones en la obtención de los ácidos dicarboxílicos respectivamente. Por tanto, la primera etapa, a partir de citrato sintetasa, se regulan la obtención de los diferentes ácidos tricarboxílicos. A partir de esta enzima de isocitrato deshidrogenasa, se regula la oxidorreducción en esta etapa, la descarboxilación a partir de este grupo funcional y la obtención de una molécula rica energéticamente como va a ser succinilcoenzima. Y repito, la regulación de complejo alfa-acetoglutarato deshidrogenasa regula la obtención de los ácidos dicarboxílicos. Bien, entonces es necesario tomar en cuenta estos aspectos. Por otro lado, dijimos que esta vía es anfibólica, está relacionada con la síntesis y la degradación, es decir, una relación concreta con el metabolismo en general, siendo esta una vía que enlaza ambos procesos, el anabolismo y el catabolismo. Por otro lado, también en esta vía hemos recalcado la regeneración de oxaloacetato ya al final de las reacciones químicas para dar inicio nuevamente a esta etapa en unión con acetilcoenzima A. Es un ciclo que termina, nuevamente inicia, termina y nuevamente inicia. Bien. Por otro lado, también hemos hablado de estos inhibidores
que tiene la particularidad de inhibir a la enzima reguladora y que, por tanto, en esta primera situación de análisis decimos cuáles son las consecuencias en la vía, en las reacciones químicas de la vía a causa de un tóxico que se llama fluoroacetato. Este tóxico veneno se une a la enzima citrato sintasa, genera fluorocitrato, que es una enzima, es decir, una sustancia también tóxica, y que comprendemos que el fluorocitrato pues no va a seguir estas transformaciones en el proceso de la vía. Por tanto, cuando se nos pregunta cuáles son las consecuencias de esta inhibición, pues tenemos que pensar en la vía y en las reacciones químicas de la vía. Entonces decimos, en principio, ya no procede las reacciones siguientes del ciclo de Krebs. Segundo, no se liberan equivalentes reductores, por supuesto. Tercero, dificulta el ingreso de sustratos a la cadena respiratoria. Por supuesto que la fosforilación va a estar afectada porque no va a generar esos moles de ATP que le corresponden generar al ciclo de Krebs. No se restituye oxaloacetato, por tanto queda la vía totalmente bloqueada. Esas son las consecuencias. No es necesario buscar en el internet, en diferentes páginas, no. Y si buscan, busquen en un libro de bioquímica. Por otro lado, el inhibidor iones arsenitos son también sustancias tóxicas que lo que hacen es inhibir a la complejo deshidrogenasa y por supuesto se inhibe ¿qué? En primer caso se inhibe la obtención directa de ATP en la vía o en su caso GTP, se inhibe la obtención de los ácidos dicarboxílicos y por supuesto se evita la regeneración de oxaloacetato. Esas son las consecuencias. Y por otro lado, los equivalentes reductores de esta etapa, como el FADH y el NADH, por supuesto que no van a generar sustratos para ingresar a la cadena respiratoria, por tanto disminuirán la producción de energía mediante la fosforilación oxidativa. Entonces, cuando se les pide un análisis de la vía, pues analicemos la vía, veamos qué es lo que no va a ocurrir en la vía cuando tóxicamente es inhibida por un veneno esta vía o algunas etapas de enzimas que tienen que intervenir en las reacciones químicas. Y no debemos confundir esta inhibición con los inhibidores denominados efectores alostéricos de carga negativa o de carácter negativo. Esa es una inhibición, pero para regular la vía. Pero las sustancias tóxicas sencillamente alteran determinadas reacciones en la vía. Entonces, no confundamos inhibición por sustancias tóxicas con efectores alostéricos negativos, situación que han confundido bastante en las respuestas, por ejemplo, de la glucosa. Bien, entonces ese es un repaso que hemos hecho. El tema del amoníaco, en realidad el amoníaco surge en un aumento de concentración porque el hígado no tiene la capacidad de una eficiente síntesis o degradación, por tanto esto implica un aumento en la concentración de amoníaco que lo que hace es disminuir la concentración de alfa-cetoglutarato a nivel del tejido encefálico y esta situación genera una disminución de aminoácidos como el ácido glutámico, sus derivados como la glutamina, que ya no son favorables para el metabolismo encefálico. Entonces son situaciones que están relacionadas y que alteran, ¿no? Las reacciones químicas en el ciclo de Krebs y consecuentemente una alteración en el metabolismo. Bien, entonces recordando estas situaciones vamos a ir viendo a las vitaminas. Tenemos ahí un listado de vitaminas del complejo B. Estas vitaminas son muy importantes porque van a participar en la síntesis de coenzimas, como el caso del NAD y como el caso del FAD, recordando que estas coenzimas las vamos a sintetizar para nuestro nivel celular, ya que pues
no comemos nosotros coenzimas, aunque en algunos fármacos puede darse una sustancia, un componente adicional en el caso de alguna coenzima, pero eso en tema fármacos, ¿no? Si hablamos de la dieta, pues nuestra dieta, la carne roja, los cereales, verduras de hoja verde, deben contener este tipo de vitaminas, las menudencias que solemos también tener en la dieta contienen estos tipos de vitaminas. Por tanto, una vez que se absorben a nivel intestinal, pues son destinados y transportados a nivel celular para la síntesis de las coenzimas, los NAD y los FAD. Ahora, ¿qué ocurre si es lamentablemente? Entonces hay una disminución de la síntesis de estas coenzimas. Son muy importantes para esta vía y para las deshidrogenasas. Ahora, podría también ocurrir una alteración de la absorción intestinal de estas vitaminas, que suele ocurrir en determinadas patologías intestinales, de tal manera que disminuye la síntesis de las coenzimas y esto altera las reacciones químicas catalizadas por las deshidrogenasas, una pérdida del equilibrio químico en el ciclo de Krebs y consecuentemente consecuencias tanto en la síntesis como en la degradación. Entonces, tomar en cuenta este tipo de vitaminas. También hemos ido realzando de que el ciclo de Krebs está relacionado con reacciones químicas de transaminación y deaminación del grupo de los aminoácidos, tanto de aminoácidos esenciales como de aminoácidos no esenciales, ya que estos aminoácidos tienen dos particularidades. Uno, que pueden ser degradados hasta intermediarios anfibólicos. Dos, que los intermediarios anfibólicos permiten la síntesis de los aminoácidos no esenciales, porque los aminoácidos esenciales, si bien se degradan hasta intermediarios anfibólicos, son aminoácidos que estrictamente tienen que ir con la dieta rica proteína, ¿no? Y los no esenciales sí, pues los vamos a poder sintetizar a partir de los intermediarios anfibólicos. Vamos a ir pasando esto porque tenemos otra lámina y es esta justamente la que tenemos en literatura para ahora sí realzar este término que implica que es una vía anfibólica, ¿no? Entonces ya hemos indicado que la vía anfibólica se refiere al ciclo ATC, que está estrechamente relacionado con las degradaciones de las sustancias y con la síntesis de nuevas sustancias. Pero el ciclo ATC está en la parte central de ese proceso de catabolismo y de anabolismo. Bien, entonces aquí tomen en cuenta para luego ir también revisando en su literatura. Veamos, por ejemplo, el grupo D, hidroxiprolina, serina, cisteína, treonina, glicina, recordando que treonina es un aminoácido esencial. Miren, se transforma en una molécula intermediaria que hemos estudiado y es el piruvato. El piruvato es una molécula de la glucólisis, ¿recuerdan? Pero qué interesante que hay grupos de aminoácidos que previamente se transforman en piruvato y posteriormente el piruvato, ¿no? Se va a transformar en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima ingresa al ciclo del ácido cítrico y pues se va relacionando con esta molécula que es el oxaloacetato. Por otro lado, el piruvato puede dar también lugar a la formación de oxaloacetato. Entonces, este grupo de aminoácidos se degradan hasta piruvato y del piruvato a oxaloacetato. Vean, entonces ya tenemos ahí una relación con el ciclo de Krebs. Por otro lado, aminoácidos como tirosina y fenilalanina, miren, se degradan hasta fumarato. Vean, el fumarato es un metabolito intermedio del ciclo de Krebs. Si vemos este grupo isoleucina, metionina y valina, que son aminoácidos esenciales,
cuando los tomamos en la dieta, pues se degradan hasta formar succinil coenzima A. Bien, otro intermediario anfibólico, ¿verdad? Por otro lado, histidina, prolina, glutamina, arginina se degradan hasta formar glutamato. El glutamato es un derivado en general del aminoácido ácido glutámico y por tanto el glutamato se transforma por acción de una transaminasa en alfa-cetoglutarato. Vean, es el intermediario del ciclo de Krebs. Entonces lo que vemos es que grupos de aminoácidos típicamente se transforman en uno de los intermediarios anfibólicos, se degradan hasta estos intermediarios anfibólicos. Pero miren algo muy importante. El oxaloacetato tiene una capacidad de síntesis. Es un intermediario del ciclo, ¿verdad? Puede transformarse en otras reacciones químicas que se transforma a fosfoenolpiruvato y después de varias reacciones químicas se transforma en glucosa. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en una vía que tiene el nombre de gluconeogénesis. Todavía no hemos estudiado esa vía, ¿sí? Entonces ahí vamos a estudiar esta relación de intermediario anfibólico a partir de oxaloacetato para iniciar la síntesis de moléculas de glucosa. Vean, entonces ahora estamos hablando de síntesis, ¿verdad? Entonces estamos dando respuesta a esa vía anfibólica. Por otro lado, tenemos aquí al citrato. Vean, vamos a marcar el citrato, que es un metabolito intermedio de esta vía. Una vez disponible, se transporta, es decir, pasa, atraviesa la membrana mitocondrial y está disponible en el citosol celular. Y este citrato se transforma en el citosol en acetilcoenzima A. Por tanto, ya a partir de la acetilcoenzima A, iniciamos esto que se denomina lipogénesis o biosíntesis de los ácidos grasos, ¿sí? De esta manera, entonces, lo que vemos es la participación de esta vía, que aquí está en la parte central, ¿verdad?, del ciclo de Krebs, ahí con varias moléculas intermediarios anfibólicos, no están todas porque no todas se transforman o son degradadas a partir de otra sustancia, no está cisaconitato, por ejemplo, ¿no? O no está isocitrato, o no está malato, por ejemplo. Bien, pero están los principales, o decir, no principales, sino intermediarios anfibólicos que intervienen tanto en la degradación como en la síntesis. Bien, tomar en cuenta entonces esta situación y por favor revisarla y estudiarla. Entonces tenemos esta imagen donde se explica mediante esta imagen la transformación de ácidos grasos. Vean, tenemos el ciclo de Krebs esquematizado, ¿no? Tenemos el citrato es transformado, es decir, es transportado a través de la membrana mitocondrial, está disponible en el citosol mediante la citratoliasa, esta enzima, ¿no? El citrato se transforma en acetilcoenzima en el citosol. ¿Y qué ocurre? Es el sustrato inicial para iniciar la síntesis de los ácidos grasos, una vía de síntesis. Posteriormente nosotros vamos a estudiar y vamos a comentar aspectos muy inherentes a la relación de los ácidos grasos con la glucosa. Vamos a explicar por qué se relaciona con la glucosa. Es algo muy interesante que luego vamos a ir viendo los casos de hipoglicemia en este tipo de relación. Bien, entonces tomar en cuenta esta vía de síntesis de ácidos grasos que está estrechamente relacionado con la vía ATC mediante el citrato. Bien, vamos a recordar en esta otra imagen, o vamos a aprender en todo caso, de que tenemos en realidad diferentes procesos de síntesis de sustancias que están relacionadas con los intermediarios anfibólicos fuera
de los ejemplos que hemos citado anteriormente. Vayamos reconociendo algunas de ellas. Bueno, ya sabemos que acetilcoenzima A se condensa con oxaloacetato y da lugar en la primera reacción química al citrato. Por tanto, este citrato, este intermediario anfibólico, podemos utilizar en la síntesis de ácidos grasos que se ha mencionado y también en la síntesis de esteroides. ¿Qué tipo de moléculas son los esteroides? En realidad son hormonas sexuales, son hormonas corticoides que tenemos la característica de metabolizar este tipo de sustancias. Por otro lado, en el caso de alfa-cetoglutarato y mediante reacciones químicas de transaminación, ya hemos visto, tenemos grupos de aminoácidos que se transforman en alfa-cetoglutarato o en su caso el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato o ácido glutámico y genera ¿cómo les diría? Esa su fórmula da átomos de carbono e hidrógenos para formar, por ejemplo, otras sustancias que se denominan purinas. Las purinas son núcleos básicos de los nucleótidos en cuestión. En el caso de succinilcoenzima A, pues tenemos la propiedad de utilizar este intermediario anfibólico para la síntesis de las porfirinas. ¿Qué son las porfirinas? Son anillos nitrogenados que forman parte de los grupos pirólicos del grupo M de las hemoproteínas. Entonces, cuando estemos estudiando hemoproteínas, cuando estemos estudiando el M, porque tenemos que estudiar la síntesis, ya que está relacionada con, por ejemplo, las bilirubinas, entonces ahí veremos cuán importante es esta sustancia para la síntesis de las hemoproteínas, ¿no? Asimismo, cuando estudiamos los ácidos grasos, tenemos malonilcoenzima A, que también puede transformarse en succinilcoenzima A. Y bueno, en esa situación, entonces, toma mucha importancia en relación a succinilcoenzima A la presencia de los cuerpos cetónicos que todavía no hemos estudiado, ¿no? Entonces, está relacionada con la de los ácidos grasos. En el caso del malato, ahora sí vemos al malato, también está relacionada con el piruvato, o en su caso el piruvato también está relacionada con malato. El fosfoenolpiruvato, porque tenemos cetopiruvato, fosfoenolpiruvato, si estamos recordando, pues se relaciona con el oxaloacetato y al mismo tiempo se relacionan a través de aspartato con los aminoácidos, con las purinas, con las pirimidinas. Acuérdense a ver de qué nombres vamos a hablar. Citosina, guanina, uracilo, por ejemplo, están en el grupo de purinas y pirimidinas, ¿sí? Bien, entonces es importante considerar, y bueno, en realidad considerar que ciertamente es una vía anfibólica y que oferta sus intermediarios bólicos para lograr la síntesis de otras sustancias o que otras sustancias se degraden hasta intermediarios anfibólicos. La regulación del ciclo del ácido cítrico tiene tres aspectos importantes. En primer lugar, hay una regulación en relación con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa que se denomina control respiratorio. ¿A qué se refiere si estamos estudiando cadena? ¿Por qué tendríamos que hablar de control respiratorio, verdad? De hecho, la cadena respiratoria tiene la regulación con la disponibilidad de oxígeno, la disponibilidad de ADP, la disponibilidad de ATP, la disponibilidad del NAD, entonces varios aspectos que tiene para regular la cadena respiratoria. Pero en este caso, como la vía de ATC proporciona sustratos o equivalentes reductores para iniciar la cadena respiratoria, entonces la regulación ha de depender de la cadena y de la fosforilación. Es decir, que la demanda de energía, la demanda de requerir sustratos equivalentes reductores
para iniciar esta cadena es la solicita, si vale el término así, del ciclo de Krebs. Si hay demanda celular de este control respiratorio, entonces tiene que estar activada las reacciones químicas por parte de las enzimas en el ciclo de Krebs. Si la demanda celular disminuye en cuanto a cadenas respiratorias, en cuanto a fosforilación oxidativa, entonces el ciclo de Krebs pues tiene que haber disminuido la velocidad de las reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, esto está en esa interdependencia. Punto 2, la actividad ha de depender en el ciclo de Krebs de una disponibilidad de NAD, de una disponibilidad de ADP y de fosfatos inorgánicos. En esta sabemos que el NAD está ingresando al ciclo de Krebs para luego generar NAD reducido. Entonces necesitamos de un ingreso adecuado de concentración de NAD a la vía. Por otro lado, la disponibilidad de ADP. El ADP como tal lo hemos visto solamente en una etapa de succinil coenzima A, donde ingresa ADP y donde ingresa fosfato inorgánico para generar el ATP o en su caso guanosin trifosfato. Pero también en la fosforilación y en la matriz necesitamos que ingrese una cantidad suficiente de ADP mediante los transbordadores o los ionóforos que hemos visto, más que todo por transbordadores, que ingrese una cantidad suficiente de ADP, porque no olvidemos que una vez que ingresen los equivalentes reductores y luego se genere la fosforilación, pues tiene que unirse ADP con PI para dar lugar a ATP y este ATP genere pues energía en los trabajos específicos químico y fisiológico. Por tanto, la regulación va a estar dada por la disponibilidad de la cantidad suficiente de NAD y de ADP y fosfatos inorgánicos. Bien, y tercera forma de regular la vía estricta en cuanto a velocidad de las reacciones está dada por las enzimas citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfaceto glutarato deshidrogenasa, que lo hacen por mecanismo alostérico, es decir, vamos a necesitar de efectores alostéricos que activen la enzima, que incrementen la velocidad de las reacciones, o en su caso de efectores alostéricos negativos que disminuyan la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas reguladoras. Entonces, tres mecanismos de regulación: control respiratorio, disponibilidad de NAD y ADP y enzimas alostéricas. Bien, entonces veamos que en el caso de la citrato sintasa, que es la localización de la primera reacción en la vía, necesitamos en realidad inhibidores para disminuir la velocidad de las reacciones, y el inhibidor en este caso es el ATP y el acilcoenzima A. Acilcoenzima A no es nada más que un ácido graso activo, pero tiene mucha influencia en la biosíntesis de los ácidos grasos mediante los ácidos grasos activos en relación a la enzima, especialmente en situaciones de, por ejemplo, consumo de bastante grasa. Entonces es necesario disminuir la velocidad de las reacciones. En el caso de succinato, es decir, alfaceto, glutarato, bueno, diremos isocitrato deshidrogenasa, tenemos el activador que es el ion calcio, el ADP y el NAD. Como lo hemos visto hace rato, ¿verdad? Es importante esta disponibilidad. El inhibidor es el ATP y es el NADH cuando se requiere disminuir la velocidad de las reacciones en la vía. En el caso de alfaceto glutarato deshidrogenasa, principalmente considerando la contracción muscular, el activador es el ion calcio. De hecho, el activador ya inicia la contracción muscular, requiere de energía la contracción muscular, entonces requiere y necesita de la energía que se va a proveer a partir del ciclo del ácido cítrico.
Ahora, si el músculo está en reposo, bueno, ¿verdad? No tendrá que estar activado, esa enzima tendrá que disminuir la velocidad de las reacciones, por tanto, participa como inhibidor alostérico la acetilcoenzima A y el NADH. En el caso de succinato deshidrogenasa, también un activador el calcio, el ATP, el fosfato inorgánico, el succinato, vean, el succinato, es decir, su propio, en este caso, producto de la reacción, no, su sustrato de la reacción química participa como activador, incrementa la velocidad de las reacciones en aquellas etapas en que se requiere la síntesis y la obtención de mayor concentración de ácidos dicarboxílicos. Y por supuesto va a ser inhibido por el oxaloacetato y por el malonato. ¿Por qué estas sustancias? Porque bueno, si pensamos que se requiere disminuir el inicio de un nuevo ciclo, entonces tendremos que disminuir las reacciones hacia su etapa final, disminuyendo la restitución de oxaloacetato para disminuir, repito, la velocidad inicial. ¿Cuál fue la velocidad inicial? ¿De quiénes? De la unión de oxaloacetato con acetilcoenzima. De otra forma, estamos indicando disminuir la velocidad de las reacciones químicas. Bien, entonces no olvidemos que la disponibilidad de oxaloacetato ha de depender de la relación de NADH y de NAD. Es muy importante. Cuando se hace la pregunta y se dice, bueno, si existen algunas alteraciones en las reacciones químicas del ciclo de Krebs, ¿qué enfermedades origina? No origina enfermedades el ciclo de Krebs, así como tal. Lo que se maneja el ciclo de Krebs es una regulación estricta. O se incrementa la velocidad de las reacciones porque es necesario para la demanda de la cadena y la fosforilación y, por supuesto, los procesos de síntesis y degradación, o disminuye la velocidad de las reacciones en el ciclo de Krebs, pero siempre generando un equilibrio de necesidades celulares. Entonces, si disminuye o aumenta la velocidad, está en relación a la demanda celular de ya sea de síntesis, sea de degradación, sea de inicio de la cadena respiratoria. Pero no puedo decir se alteró tal reacción química y ahora hay esta enfermedad. Pues solamente en un caso autosómico recesivo vamos a poder apreciar que sí genera una cierta presencia de sintomatologías en un recién nacido. Es el único caso que vamos a ir comentando. Por lo demás, en este caso vamos a pensar que hay diferentes causas. Estas causas que pueden ser de un cambio fisiológico, cambios de factores externos, desequilibrios de protección a diferentes órganos, etcétera, que dan lugar a una patología en general. Y que esta patología se manifiesta con síntomas, con signos, y que esta situación pues altera la funcionalidad bioquímica de los tejidos. En todos los tejidos se lleva a efecto ciclo de Krebs, fundamentalmente enfatizando, les decía, el tejido hepático y el tejido encefálico. Pero habiendo afectado alguna causa algunos de nuestros tejidos, aparatos o sistemas, pues bueno, hay una manifestación en el paciente. Y esta manifestación va a estar relacionada con la acumulación de una sustancia que no se transformó en la siguiente, porque hay un deterioro en las reacciones del ciclo de Krebs, sin olvidar que relaciona la síntesis y la degradación. Veamos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, dice que cuando el paciente padece estrés, ¿no?
Bueno, el estrés tiene muchos orígenes, ¿verdad? Puede ser ansiedad, puede ser miedo, miedo a dar un examen, miedo a enfrentar alguna situación, un problema no resuelto, qué sé yo, ¿no es cierto? Más de tipo emocionales. En ese caso, ¿qué se ha observado? Se ha observado que hay una relación con un incremento del ácido o el aconitato, ¿sí? Hay un incremento. Luego, personas que tienen alergia, bueno, si me preguntan las causas de la alergia, vaya, diferentes causas que pueden generar una alergia. Pero se ha visto en estos pacientes que en relación al ciclo del ácido cítrico, pues hay un incremento de citrato o de ácido cítrico. Bueno, se observa esta alteración. En el caso de diferentes enfermedades nerviosas y musculares, está aumentando en concentración el alfa-cetoglutarato, principalmente porque hay una alteración de transformación del alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, entonces hay un incremento de alfa-cetoglutarato. También se dice que estados de envejecimiento y algunas alteraciones endocrinológicas están relacionadas con un incremento de oxaloacetato. En el caso de succinilcoenzima A, un deterioro de la succinilcoenzima A está relacionado con anemia. ¿Por qué ocurre? Porque no vamos a lograr sintetizar una cantidad eficiente de grupo M y al disminuir el grupo M, por supuesto, tiene que disminuir la cantidad de hemoglobina que tiene los anillos pirrólicos y, bueno, va a estar relacionado con una anemia. De hecho, esta patología la vamos a estudiar en la síntesis del grupo M. Estados de hiporreactividad, pacientes desganados con falta dinámica muscular, se han relacionado con una deficiente cantidad de ácido málico o malato. Por otro lado, pacientes que están intoxicados pueden estar relacionando con un aumento en la concentración del ácido fumárico o fumarato. Varias enfermedades recurrentes, es decir, de la patología principal, hay unas siguientes complicaciones, ¿verdad? En algunos pacientes que son enfermedades recurrentes y están relacionados tanto con enfermedades crónicas y una relación con incremento de oxalacetato, por ejemplo. Y hay algún dato muy importante, les decía hace rato, que lo que se puede observar en la vía ante un deterioro de la función hepática es un incremento de amoníaco tóxico generando una hiperamonía. Esta tiene origen hepático porque puede ser una cirrosis hepática, puede ser una hepatitis viral donde el tejido prácticamente, las células ya no tienen una efectiva función bioquímica, por tanto, ante esta acumulación de esta sustancia tóxica que se transporta al tejido encefálico, da características clínicas al paciente como la pérdida de conocimiento, coma, irritabilidad, convulsiones, porque en realidad lo que ha pasado con el amoníaco es que ha hecho una pérdida de complejo alfa-cetoglutarato, o se dice secuestro de alfa-cetoglutarato, que no tiene ya la capacidad este intermediario anfibólico de formar o transformarse en ácido glutámico, que es un aminoácido esencial para el metabolismo del tejido encefálico, y esta situación genera una menor disponibilidad de ATP para este tejido. Bien, entonces estas situaciones acontecen en relación de diferentes causas que afectan un deterioro bioquímico y funcional bioquímico del tejido y que consecuentemente, pues, por supuesto, que hay repercusiones en el ciclo de Krebs. Y del caso que les estaba comentando, se refiere a un defecto hereditario
no de hereditario, perdón, a un defecto genético de la enzima fumarasa que está ya en la última etapa del ciclo de Krebs. Puede ser, es un tema autosómico recesivo que se manifiesta en los recién nacidos. ¿Y qué pasa con esta deficiente actividad de la fumarasa? Entonces no genera una actividad de reacción química en esta etapa final, no regenera oxaloacetato lamentablemente, y esto va a ir deteriorando, digamos, el inicio de los ciclos de Krebs. Por tanto, este paciente va a manifestar lesiones neurológicas, encefalopatía, disnea. Es que sus genes, la información de su gen que lleva para el glutamato, 319 es el nombre del código del gen, es sustituido por glutamina. Glutamato no es lo mismo que glutamina, ¿no? Entonces, por los grupos funcionales químicos hay un cambio y entonces esto no genera una efectividad para la enzima fumarasa. Bien, con esto terminamos entonces este ciclo de Krebs. Lo más complicado ha consistido en poder tratar de socializar, de analizar, de ir prácticamente en la secuencia de reacciones del ciclo de Krebs. Estudiantes, les aconsejo que lean, que estudien, por favor, no se dejen los temas